El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, que bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento brevemente, por favor. Seguimos con la narración de la creación y con el origen del pecado, que al final de cuentas lo que hemos estado hablando toda la semana ha sido esta estructura. Yo la comparo con el cuerpo humano. El cuerpo tiene órganos, cada órgano tiene una relación en el cuerpo que tiene un lugar muy específico para que pueda funcionar. Y luego tenemos cómo funcionan los órganos. Y esto, pues como médico, lo tuve que estudiar, lo tuve que aprender y después entender cómo se da la enfermedad, cómo se enferman cada órgano y cómo afectan a los demás órganos. Y esto yo hacía la comparación de nosotros como parte de un todo, de alguien mucho más grande que es Dios. Nosotros formamos parte de Dios. Él nos ha creado, somos suyos. Y lo primero que tenemos que entender es nuestra identidad, nuestra razón de existir. Imagínense que, por ejemplo, aquí yo tengo un micrófono, no se ve, pero está pegado a la mejilla para que puedan ustedes escucharme. ¿Qué pasaría si yo utilizo este micrófono para matar una cucaracha? Pues obviamente, aparte que se ensucia, lo voy a descomponer. Pues es exactamente lo mismo. Cuando nosotros dejamos de entender que funcionamos y que formamos parte de algo mucho más grande que es Dios. Y que la enfermedad es cuando nosotros nos alejamos de esta relación, de esta cercanía, de esta conciencia de formar parte, si lo quieren ya un poquito más eclesial, formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y cada uno de nosotros somos importantes, no porque uno sea sacerdote y otro no, sea más importante el sacerdote en cuestiones de dignidad y de todo, de funciones sí es diferente, pero al final de cuentas todos somos importantes y valiosos a los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que sucede con el pecado? El pecado es el rechazo completo a formar parte de Dios, a querer estar funcionando de acuerdo a la voluntad de Dios y empezar a tomar nuestras decisiones sin Dios, sin entender, comprender, buscar, preguntar qué es lo que Dios quiere. A veces no entendemos que esto no es una pregunta de un momento, como cuando le puedes preguntar a otra persona qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta o por qué estás molesto, y a lo mejor te lo dice.
no es tan sencillo en nuestra relación con Dios, porque hay cosas que son muy ya claras o que se nos han dicho desde el inicio, cuando Dios se manifestó, cuando Dios se reveló y nos ha ido enseñando a lo largo de la historia de la salvación. Vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, una serie de mandatos, de preceptos que muchos a lo mejor ni nos interesa, ni nos preocupa tratar de conocerlos y mucho menos vivirlos. Pero eso sí, cuando queremos o necesitamos algo, entonces le preguntamos a Dios. Es como querer que un niño que apenas está aprendiendo a sentarse, lo pongamos forzosamente a correr, lo vamos a dañar. El niño tiene que ir viviendo un proceso de primero voltearse, de estar acostado, levantarse y luego voltearse, luego intentar sentarse, luego intentar pararse, luego intentar caminar, todo esto para ir acomodando los músculos, los huesos, la cadera y que pueda funcionar. Entonces, en ese proceso muchas veces nosotros pues no entendemos de que para poder llegar a estar en esa comunión, en ese funcionamiento como las caderas que ya funcionan de un niño, y ya un niño grande corre, brinca y hace y deshace, y luego tenemos los grandes atletas que hacen proezas increíbles. Bueno, también nosotros entender que nuestra estructura pues tiene que ver con esa conciencia de estar con Dios, y estar con Dios no significa estar todo día en un templo o todo el día rezando. Es estar con Dios buscando hacer su voluntad. Y cuando yo empiezo a hacer esto, cuando yo empiezo a buscar hacer su voluntad, es cuando empiezo a funcionar mejor. Y cuando digo funcionar, no quiere decir que no va a haber problemas, no va a haber dificultades, no va a haber dolor, no va a haber enfermedades, no va a haber muerte. Claro que esto todo va a darse, pero funcionar quiere decir que a pesar de todo esto, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a cumplirlo. Y desgraciadamente, repito, a veces nosotros sin gatear o sin ni siquiera todavía podernos sentar en las bases de la fe, de lo fundamental, ya queremos que Dios nos diga si esto es lo que quiere que hagamos. A veces la gente, padre, es que yo no sé si Dios quiera que me case con esta persona. Le digo, ¿y es la primera vez que preguntas? ¿O ya le has preguntado a Dios y has buscado su voluntad en todo lo demás? No, pues nada más en esto. Pues está en chino, ¿no? Está en chino que pueda inmediatamente entender todo lo que Dios habla, porque Dios siempre está hablando. Cuando tú no estás acostumbrado a preguntar, a buscar y mucho menos pues a obedecer lo que Dios nos pide. Entonces, en este entendimiento que hemos tenido toda la semana del funcionamiento de nuestra estructura, somos para estar con Dios, obedeciendo a Dios, funcionando en la obediencia a Dios para poder funcionar primero hacia conmigo mismo y después hacia los demás. ¿Y qué es entonces la enfermedad? ¿Cómo se da el inicio de la enfermedad que es el pecado? Sabemos que inicia con Satanás, con la soberbia, que fue no serviré, no serviam, dicen los especialistas, no serviam. O sea, no serviré al plan de Dios, a lo que Dios quiere que yo haga. Esto es el demonio, el ángel Luzbel, que se revela y arrastra con ellos a muchos que terminan expulsados. Y viene ahora esta situación de estos ángeles caídos de llevar al hombre a hacer lo mismo. A no servir a Dios, a no funcionar, a no estar en comunión, en unión con Dios. Y esto solamente se hace haciendo lo que Dios nos pide. Y el problema aquí es cuando escuchamos algo que no es la voluntad de Dios. En el caso de nuestra lectura de hoy, es el inicio del pecado para los hombres, en donde viene este diálogo. Uno nunca debe de dialogar con el demonio, nunca debe de entrar en ese, no va a pasar nada. Cuántas veces a lo mejor en una
percepción equivocada. No, yo puedo entrar en esto y no me va a pasar nada. Y es imposible. Meterte a las patadas con Sansón, terminas mal, en el sentido pues, de que el demonio, en su calidad de ser espiritual, tiene una influencia y tiene un poder, no en cuanto a que te obligue, pero sí a que te motiva, a que te despierta deseos, pasiones y sobre todo el hecho de hacerlo a tu manera. Como esa famosa canción que creo que Paul Anka le dedicó a Frank Sinatra, la famosa canción A mi manera, ¿no? O sea, todo lo hice a mi manera. Y ese es el principio del pecado. ¿Qué fue lo que sucedió? En ese diálogo que tiene la serpiente con la mujer, le cuestiona algo que no es verdad. Y no es porque el diablo supiera todo, pero en ese diálogo él ya sabe lo que pasa. ¿Es cierto que Dios les prohibió? No, podemos de todos, menos de este. Y entonces ya damos la pauta para que el enemigo sepa por dónde atacarnos, sepa motivarnos, sepa despertar en nosotros ese deseo o esa actitud rebelde o esa pasión desenfrenada o ese sentimiento que me lleva a pecar, que me lleva a alejarme de esa función, de esa relación que en un inicio teníamos con Dios. Se pierde cuando esta mujer acepta, el hombre acepta algo que no, y es cuando empieza pues toda nuestra historia de pecado. Y si vemos nuestros propios pecados, ¿qué diferencia hay de lo que hizo Adán y Eva? Tenemos la libertad, una libertad corrompida, pero la tenemos. Y en eso ya no solamente estamos solos, tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Tenemos herramientas muy poderosas que nos ayudarían, si supiéramos y si quisiéramos, para poder trabajar haciendo la voluntad de Dios. Pero desgraciadamente, como no nos interesa, como nuestras motivaciones todavía están atrapadas en intereses mezquinos o en intereses que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, Satanás de ahí nos agarra. Y acuérdense los tres enemigos del alma: la carne, el mundo y el demonio. ¿Sí? La carne, pues es la concupiscencia que tenemos, y si esto le agregamos que el mundo nos arrastra y nos presenta, nos hace atractivo muchas cosas, y el demonio que mete la cola donde quiere, pues nos envuelve y nos atrapa precisamente para no estar en función, no estar funcionando para lo que hemos sido creados. Y esto se vuelve al fundamento básico. Fuimos creados y fuimos llamados para estar con Él. ¿Por qué? Porque sin Él no funcionamos, al menos no para la salvación. Podemos funcionar a nivel mundial, a nivel económico. Leía yo un artículo de esta señora, no me acuerdo su nombre, reconocidísima a nivel de todo este movimiento del aborto, del Parenthood, una caudilla, así la presentan, una gran luchadora de los derechos de la mujer, de los derechos, ¿cómo llaman? Los derechos sexuales, ¿no? O de los derechos de salud, no me acuerdo ahorita el nombre. Millones de seres humanos, millones, que fueron sacrificados por esta situación del Parenthood. Y esta señora está al frente, acaba de fallecer, creo, de un cáncer en el cerebro. Y pues la presentan como toda una caudilla, como toda una revolucionaria, y personajes de la talla de la ex vicepresidenta de los Estados Unidos, del expresidente Obama y muchos otros, diciendo, wow, fue una mujer increíble. Y qué triste, ¿no? Alabamos el asesinato, alabamos el aborto, alabamos muchas cosas que nos hace ver cómo podemos estar
tan ciegos, tan sordos, que no queremos ver, no queremos oír y muchas veces no queremos comprometernos. Por esto, en el Evangelio, este gesto que Jesús hace de sanar a un sordo tartamudo, a mí me llama mucho la atención, aparte del milagro real que se dio, la enseñanza que nos da a nosotros, que debemos nosotros dejar de estar sordos a la palabra de Dios para que podamos proclamarla, pero sobre todo vivirla. Y a veces tenemos que ser sanados, tenemos que ser liberados de muchas cuestiones que nos han cegado, nos han hecho sordos e incapaces de funcionar y entender primero el problema que hay, que se llama pecado, y segundo, cómo poderlo vencer. Entonces, cuando Jesús realiza alguno de estos milagros, tiene una enseñanza, no solamente el poder que tiene y la sanación que da, sino también el entender cuántos de nosotros somos sordos a entender, a escuchar cómo funcionamos, cómo debemos de funcionar como hijos de Dios, ¿sí? Y que muchas veces para evitarnos problemas somos capaces incluso de aprobar situaciones como es, por ejemplo, esta situación del aborto y otras acciones que son muy contrarias a la vida y a la realidad de la fe cristiana, de la fe católica. Por eso es algo de lo cual, si Jesús, fíjense, si Jesús les dijo, no digan nada, y estos de la emoción no se podían callar. Y nosotros, que ahora hemos experimentado su amor, su misericordia, cuántas veces en la confesión, cuántas veces cuando lo comulgamos, lo recibimos, cuántas bendiciones, cuántos milagros, cuántas situaciones de bendición grande que Dios nos ha dado y nos quedamos callados. Y no escuchamos lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está pidiendo. Entonces pidámosle a Dios que así como este sordo y tartamudo, hoy el Señor a través de su palabra nos permita escuchar, nos permita entender y comprender la importancia de estar con Él, de vivir para Él, de obedecerlo a Él, para poder verdaderamente empezar a funcionar como hijos de Dios. Hagamos un momento de silencio.